A mí me gusta mucho platicar con la persona, ay, cómo te sentís cuando está en la cárcel, y porque tenemos, esa es nuestra función también. Y me dije, mira, abogada, que allá llegó, me dice tal la agencia y se metió a mi casa, y es cierto, yo cometí. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y seguimos todavía con estos episodios donde hablamos de justicia, administración de justicia, hablamos de privados de libertad, hablamos del sistema penitenciario y creo que hemos aprendido mucho, hemos encontrado mucho valor en este tipo de episodios, ¿verdad? Que son muy interesantes y es bueno que como sociedad nos eduquemos y sepamos entender una realidad que no todos conocemos. Y bueno, para eso, sin más preámbulos, quiero presentarles a mi invitada de este día. Estoy con, bueno, no sé si decirle jueza, porque es una jueza de ejecución penal, o decirle Marisa, porque fue mi compañera. Entonces, me voy a dar la libertad de tratarte de vos, aunque yo sé que con la investidura todo es la honorable jueza de ejecución penal, Marisa Burgos. Un aplauso, por favor. Bienvenida, Marisa. ¿Cómo estás? Gracias. Tiempo sin verte, Orlando. Tiempo sin verte. Mira que... ¿A dónde nos venimos a encontrar? Aquí, en Sí. esta entrevista. Que por cierto me molestabas cuando estabas en la Salle. Hombre, yo creo que vos te acordás mal. Vos eres la bully. ¿Yo te molestaba? Sí, Todos nos todos nos molestábamos. molestábamos, Sí, ¿ah? Éramos tremendos, ¿verdad? éramos tremendos. Pero es bonito, Claro, bonita etapa cuando uno es estudiante. claro, Aunque cada etapa tiene su riqueza, ¿no? Y su belleza. claro. El hecho es de vivirla al máximo y aprender también a no quedarse en las etapas. Sí, totalmente. ¿Y cómo vivís esta etapa, Marisa? Esta etapa de tu vida. Pues con altos y bajos. Con altos y bajos. O sea, Más altos, más bajos. Uf. no, lo tomo como término intermedio, y cuando estoy abajo, A a levantarse. levantarse. Qué bueno. Bueno, yo lo que recuerdo de vos y lo que te conocí, una persona muy alegre, una persona muy jovial, una persona de mucha confianza, de mucha empatía. ¿Un juez necesita eso? ¿Son características que te ayudan como juez? ¿El ser una persona muy empática o es algo que más bien te va a jugar en tu contra? ¿Verdad? Porque Mm, te toca impartir justicia, ¿no? claro, el ser juez, el hecho de impartir justicia, pues la gente externa dice, se debe a la ley. Claro, nos debemos a la ley, nos debemos a la Constitución, nos debemos, o sea, a todo el estamento jurídico, Claro, pero somos personas. Somos totalmente. personas, y la ley, ¿de dónde nace? De la moral, de la costumbre. Entonces, eh, no somos, no somos inmutables. Cambiamos, ¿no? Nos pega, Sí. nos ¿Has pega. llorado alguna vez por alguna sentencia que te ha tocado dar? En tu... Y disculpa que empiece así, pero me parece a mí algo bien interesante porque tenés una investidura, vas a administrar justicia, ¿verdad? Y luego sos una persona, como decís. Luego vos quedas pensando, yo, qué lástima me da. ¿Te ha tocado llorar? ¿Alguna sentencia? Llorar, sí he llorado, Sí, has llorado. sí he llorado, he llorado. ¿Te ha tocado alguna vez poder ejecutar una sentencia que vos personalmente o tus valores o lo que vos pensás no es lo que vos quisieras, pero por tu investidura la has tenido que ejecutar? Mm, Me refiero a... quiero que seas claro en la pregunta, o Ok, sea, la siento muy ambigua. ok, no, ya me vas a regañar. Ok, si, por ejemplo, si tu corazón te dice una cosa, pero a vos te toca fallar de manera diferente, ¿eso le toca a los jueces? Sí nos toca, o sea, nosotros no fallamos por el corazón, nosotros fallamos con la razón, ¿verdad? Sí, Pero en el caminar que tengo, ya tengo más de 16 años de trabajar dentro del Poder Judicial. Eh, la verdad que sí ha sido una bendición. Fíjate que siento que eh, yo siempre les digo a mis compañeros
que la figura de juez es Ujú. divina. Ujú. O sea, porque si nos remontamos a la Biblia, Ujú. en el tiempo de, si mal no recuerdo, en el tiempo de Moisés, o sea, como todo el mundo le pedía que hablara con Dios para que Ujú. atendiera sus peticiones de tanta injusticia, el Señor creó la figura de juez. Ujú. Fíjate. Ujú. E incluso hay parábolas dentro de la Biblia, como ser la parábola de Susana, Ujú. donde dos jueces abusaron de su investidura y Ujú. crearon un juicio falso Ujú. para Ujú. querer matarla y que no accedió a sus peticiones, Ujú. ¿verdad? Entonces, al final se descubre la verdad y los jueces son condenados a Ujú. muerte. Ujú. Y lo que me llama poderosamente la atención dentro de esa parábola es que el juez que los termina juzgando le dice que serás condenado por declarar culpable al inocente Ujú. y de dejar en libertad al culpable. Hay una responsabilidad del Es juez, que es una responsabilidad. delante de Dios en ese Claro, contexto. claro. ¿Y vos consideras que los jueces y el sistema de justicia tienen una responsabilidad pública, una responsabilidad de Estado, pero también ante Dios, Claro, sí, sí. Y lo he vivido en carne propia. así? Claro que sí. ¿Me puedes contar alguna experiencia de esa? Pues, mire, ¿qué le podré decir dentro de mi caminar? O sea, he sabido sobrellevar, ¿verdad? Eh, esta etapa de impartición de justicia de la mano de Dios, fíjate. Porque antes yo era como insensible. Así. Uno ocupa la sensibilidad para ver más allá, Ujú. ¿me entendés? Ujú. Eh, y no, no ser una juez mecánica. Ujú. O sea, porque imagínate, llegan dos personas. En el caso penal, pues el Estado, eh, queriendo que se sancione a una persona que cometió un ilícito, Ujú. ¿verdad? Y también tenemos que ver que esa persona que está siendo acusada, está todo el estamento Ujú. estatal contra una persona y su defensor. Entonces tenemos que ver esa proporcionalidad Ujú. y nosotros somos imparciales. Ujú. O sea, no podemos estar ni del lado del Estado ni del lado del condenado. Ujú. Entonces, yo he llegado a la conclusión que el juez, cuando mira a ese imputado o a ese condenado como objeto, o sea, no entiende el sentido de la justicia, fíjate. O sea, lo que me estás diciendo es que se le olvida que hay un ser humano ahí. Sí, ¿Y eso sucede? sí, claro Sí. que sí. Has hablado pues, vos mencionaste una palabra bien interesante, mecánico. ¿Sí? No me gusta ser una jueza mecánica. No, ¿Alguna vez te has tomado vos la libertad de hablar con un compañero de oficio y claro. decirle, mira, esto, no creo que estás viendo como objeto? Fíjate que la impartición de justicia, por ejemplo, vaya, un ejemplo claro. Vos venís y nosotros existe una pirámide, ¿verdad? Ujú. La cúspide es la Constitución, después los tratados internacionales, Ujú. después las leyes y así va. Ujú. Entonces, no nos vayamos tan largo. O sea, si mal no recuerdo, en el año 2012 se creó un catálogo de delitos Ujú. denominados delitos de crimen organizado. Por Sí. ejemplo, está lavado de activos, está tráfico de drogas, asesinato, homicidio, un sinfín de delitos. Eh, y dice de que se le prohíbe la imposición de una medida sustitutiva, o sea, quiere decir que obligatoriamente tiene que ir preso.
Eso te dice la norma interna, ¿va? Ujú. Pero nosotros como jueces tenemos que ver toda la norma en su conjunto. Y por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución te dice claramente que cuando una norma interna contraviene, dice, un tratado internacional, debe de prevalecer el tratado. Y a vos los tratados te dicen de que eh, no puede imponerse una prisión preventiva, ¿verdad? De manera excesiva, sino que debe de atenderse la norma en su sentido. Entonces, en este caso, se estaba contraviniendo un Este, tratado internacional claro, y el juez tiene que saber debe de manejar todo eso. ponderar todos los esquemas. Ujú. Entonces, ese es un punto. Entonces, el juez ahí llega, hay jueces que ¿qué es lo que pasa? Que eh, le presentan pruebas para acreditar el arraigo y se van a la convencionalidad. Eso se llama convencionalidad. Y el juez decide darle la medida sustitutiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay jueces que han sido perseguidos por esa decisión. Uno que dicen que tal vez pertenece a crimen organizado, Ujú. o que ya empiezan a perseguirlo por una sanción disciplinaria, o el Ministerio Público, ¿verdad? Tal vez esa decisión la apelan, Ujú. ¿verdad? Porque hay recursos. Uno no es eh, el que va a dictar y que va a decir aquí queda esto, no, o sea, hay jueces, hay magistrados superiores que le revisan a uno, ¿verdad? Claro, Pero no una persona externa, claro. ¿me entendés? O sea, eso es un Estado de Derecho. Ok. Y Entonces, ¿se da la persecución en el Poder Judicial? pues dentro del Poder Judicial, mi persona, te puedo hablar por mi persona, ¿verdad? Yo no, Nunca ha sido perseguida dentro del Poder Judicial. dentro del Poder Sí, Judicial, pero sí ha sido perseguida. claro, claro que sí, por mis Mm. decisiones. ¿En serio? Sí. ¿Y perseguida por quién, si me permitís preguntarte? Pues fíjate que fui perseguida en el tiempo de cuando se crearon los pozos, porque nos toca ir a las cárceles. Sí, O sea, nosotros somos como aquellos que verificamos, claro, hacemos una ponderación y claro, emitimos una orden. claro. Y si estamos equivocados, pues está el derecho recursivo, ¿va? Que se Ujú. vayan para arriba, Que es donde los a la Corte de magistrados. Apelaciones, a los Ujú. magistrados. Y pues no, no se recurrió, quedó firme. Y pues la política que ejecutaron es la difamación y la persecución. Te difamaron por... Sí, Sí. Y seguí sosteniendo, y te lo puedo preguntar con toda confianza porque no sé específicamente de qué caso me estás diciendo. ¿Todavía sostenés la decisión que se tomó en ese momento? Tuya. sí, Sí, claro que sí. sí, sí. Y no me arrepiento, No te arrepentís. jamás. Por eso te digo, o sea, qué cosas que en la vida tenemos un Dios que nos vigila todos los actos. O sea, si yo creo que si yo no hubiera tomado esa decisión, no sé qué habría pasado. Habían personas humanas. ¿Y de qué caso era, Maris? Era sobre un centro penal. Un centro penal. Entonces, eh, imagínate, o sea, en una conferencia de prensa, un expresidente de la República, preso ahora, atacando a una juez. Estás hablando de Juan Orlando Hernández. Claro que sí. ¿Y qué cosa? Fíjate Vi que una conferencia. sí, Sí. ¿Te mencionó? sí, Sí. juezas, dice, de San Pedro, de Progreso, vinculadas al crimen. Ah, Ok, y te voy a hacer un alto ahí y porque me interesa que nuestra audiencia pueda entender, porque vos mencionaste una palabra bien importante, humanizar. O sea,
deshumanizamos a veces al privado de libertad, deshumanizamos al que está en un proceso, pero también tendemos a deshumanizar también a las autoridades. Claro. Y yo quiero entender la parte humana detrás de la investidura. ¿Qué sentiste vos en ese momento cuando un presidente de la República, pues, según tus palabras, te difama y te señala públicamente? ¿Qué pensaste cuando viste eso? Pues la verdad es que eh, venía saliendo yo de un salón y llamándome mis compañeras y mira, ya viste, es que no sé qué. Y yo, no. Y ya me pongo a ver, ¿verdad? La verdad es que me entró miedo, claro que me entró miedo. Pero fíjate que después me quedé en el carro, pero después me fui a orar, fíjate. ¿En serio? Me ¿Te fui a orar. calmaste? Ay, claro, me fui a llorar, me fui a descargar. Ujú. Y la verdad es que, o sea, por eso te digo, por mis vivencias, te digo de que el ser juez eh, es es una función divina. Te lo creo. Por eso te digo, o sea, y, y había otra, o sea, vi otra perspectiva Ujú. y miré cómo el Señor me cuidó, o sea, vi todo eso. Y al final, mira qué cosas, o sea, eh, nosotros alegábamos mucho, o sea, esa exposición ante los medios de las personas que venían iniciando un proceso penal, eso le vulnera su presunción de inocencia. O sea, algunas veces uno dice, pucha, ¿será que somos tan idealistas? Que somos jueces muy idealistas, que queremos que se cumpla la ley como nosotros la leemos Como y la está escrito. aprendemos y como está escrito, pues. Pero algunas veces esas políticas de Estado de seguridad, que son tan represivas, al final está deshumanizando a la sociedad. Entonces, qué cosas, que mira que esa política la impulsó un expresidente. Y no es que uno se debe de jactar, pero cuando a él lo expusieron, yo le dije, no hagan eso. O sea, si lo seguía diciendo. Y fíjate que fue con una conversación con un ministro de seguridad, no haga eso. No haga eso porque eso le está vulnerando su presunción de inocencia. Y ellos le impulsaron como política, Sí, como política de Estado. con qué código, con qué ley. No cuando empezó la creación de la policía militar, cuando la creación de Fusina y que Pero no es algo escrito, sino que simplemente el uso se no, empezó a, ajá, empezó el uso, o empezó sea, el esa uso. mala costumbre Ujú. queriéndose volver ley, porque no es ley, va. No es ley. Eso era mi pregunta. Pero te digo, o sea, Pero entonces, mire qué cosas, porque él fue víctima de esa misma política. Es claro, más, o sea, independientemente de lo que, yo tengo mi opinión particular de lo que él hizo, ¿verdad? Que no vamos a ahondar porque este no es un tema político, pero sí se montó un show mediático. Se claro, montó un show mediático para cuando se hizo su aprehensión, es que se le denomina. sí, Sí, se hizo un show mediático con toda la intención de poder exhibirlo. ¿Qué veo yo como persona ajeno, ¿verdad? A la política, a la administración de justicia? ¿Qué veo yo? Y te lo voy a decir así claramente. Veo un matrimonio no sano entre poderes del Estado. Y no solo estoy hablando de ese caso, estoy hablando en general. Veo un matrimonio, veo influencias, veo que no existe independencia de poderes del Estado. Y por eso sos mi invitada. ¿Hay independencia? Esa es mi opinión. Te pregunto, ¿hay independencia de poderes del Estado? mira, te puedo decir en el caso personal, Ujú. ¿verdad? O sea, una cosa es la percepción, ¿verdad? Correcto, por eso te pregunto. Eh, pues se toman decisiones, el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial, ¿verdad? Pues tiene su pleno de magistrados. Ujú. Eh,
en mi independencia, yo no. O sea, no, o sea, lo cuido tanto que tampoco permito que otras personas transgredan esa línea, pues. Ahora, en relación a las máximas autoridades, o sea, me es bien difícil decirte eso, porque no me consta. Y de manera general, O sea, por lo no me menos, consta, no, no no te te consta. puedo decir de que, de que tal vez, es que lo que yo te quiero explicar es que cómo se vulnera esa independencia. Ujú, Por ejemplo, es de que a mí una persona externa ujú, me diga, mire, ve, no decida de esa manera, porque usted puede tener este problema, ¿verdad? Entonces, si vos accedes, ahí permitiste esa vulneración, ¿me entendés? Este es un pequeño ejemplo. ujú, Eh, Cada sala de magistrados pues emiten sus propias resoluciones. ujú. O sea, no te podría contestar esa pregunta ahora. Si nos vamos a la independencia como tal, eh, hay muchas creaciones de leyes que sí transgreden esa independencia constitucional que dice, pues, Ujú. que deben de ser órganos separados. ¿Me permitís darte algunos ejemplos? Si querés, los tocamos o no, no los tocamos, pues, de mi percepción, tal vez para argumentarte mi percepción como persona ajena, ¿verdad? Ajá. Vos ya me diste tu, tu opinión personal desde tu punto de vista, total independencia. Ahora te voy a decir como una persona ajena al Poder Judicial, como lo veo yo. Por ejemplo, yo veo, te voy a poner varios ejemplos porque yo sé que las personas critican a esta persona es de este partido. Yo veo un presidente de la República en otro país sin el debido proceso y veo que la Corte Suprema de Justicia lo bendice. Ese es un ejemplo, te voy a dar varios. Y si estoy equivocado me corregí, ¿verdad? Yo no soy abogado. Veo también que hay destitución de magistrados. Veo que a la hora de elegir también los magistrados hay una pugna política en el Congreso buscando proteger intereses particulares y grupales. Veo también cuando la cuando yo leo, y puede ser que esté equivocado, pero yo veo que en la Carta Magna dice de que la reelección no es permitida y es un artículo pétreo, y veo que hay reelección por una falla de la sala constitucional. Entonces, cuando yo te estoy hablando de que no veo independencia de poderes del Estado, me estoy refiriendo a casos como esos. No sé si me doy a entender. Ahora sí. Pero te digo, o sea, el punto es de andarte a caso concreto. Bueno, ahí Porque te di los casos siento, concretos. siento que como uno está acostumbrado, pues, Claro, al claro. caso concreto, Ok, ¿no? ¿verdad? Esos son los casos concretos que te puedo dar. Te podría dar más, pero Ujú. creo que te di como cuatro, sí. Al- Sí, la justicia ha sido en muchas ocasiones, un poquito de tantas, tergiversada Ujú. por intereses propios. Pero es ahí donde uno, eh, por eso te digo, también el punto es parte de volverse mecánico eso. Ujú. Es una lucha interna que uno como juez lleva y que tiene que saber cómo sobrellevarla. Porque uno mira tantas cosas. Si aquellos lo hacen, pues yo, pero ahí es donde uno dice, no, o sea, yo estoy aquí, esta es mi función, ¿verdad? Y a esto me debo. No queremos el reconocimiento de las personas, pero sí creo en una sociedad justa, o sea, aportar un pequeño grano. Ahora a lo que voy. Eh,
nosotros como jueces, yo Marisa Burgos, me ha, me ha creado esa inconformidad el sistema, sí, ¿Así? sí. Y ¿En qué sentido? es una lucha continua. ¿En qué sentido, Maris? Te sentís impotente. ¿Le puedes dar un ejemplo concreto? Eh, un ejemplo concreto podría ser que uno cree y aplica la justicia, ¿verdad? Pero algunas veces uno mira mucha injusticia a su alrededor, dentro de la casa de la justicia. ¿Y eso por qué se da? ¿Son problemas estructurales? ¿Son problemas de decisiones particulares de un administrador de justicia? ¿Es un tema de Estado? Fíjate que no, No. ¿no? Sabes que yo he llegado a la conclusión que estamos viviendo una etapa eh, de falta de identidad. ¿En qué sentido? Para comprender Como bien. decía el Papa, o Ujú, sea, estamos viviendo una cultura de descarte. ujú, ¿Qué es un descarte en las cartas? O sea, lo que no sirve lo botas. ujú, O sea, y si vos miras así a la persona, lo estás viendo como objeto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, vos tenés una mesa y vos llevas un plan. Mira, yo creo en esto y esto se debe hacer así, así. Sí, pero no es así. Yo considero que esto y esto. Pero es que la ley te dice esto, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, sáquenlo, no, que no regrese a la mesa porque no va de acorde a... Ahora, ¿cómo está la falta de identidad? Hay gente que dice, bueno, me voy a plegar, me voy a callar por obtener unos beneficios. ujú, O porque no me hagan daño o por X o Y razón. ujú. Ahí es la falta de identidad. Siento que los principios, siento que la ética, siento que todo va de la mano, se ha desvalorizado. Solo mira la juventud ahora. Claro. Generalizado. Sí, O sea, no es algo exclusivamente de el Poder Judicial como tal. sí, esto es Es generalizado. generalizado. Ya. ¿Y qué se puede hacer a nivel de política, a nivel institucional para poder mejorar? Y en particular, por ejemplo, en el Poder Judicial o en un juzgado. ¿Qué crees que se puede mejorar? No, bueno, si lo miramos desde el punto de vista, vaya, carencias logísticas, todo el mundo las tiene. Claro. Podés tener todo también y no sabes cómo aplicarlo. Entonces creo y yo he invitado a mis compañeros Ujú, a reflexionar en nuestro actuar, o sea, meditar esas decisiones, o sea, ponderar, a irse a la legalidad, a no callarse. O sea, no es que nosotros gritamos, nuestras resoluciones hablan, pues. Si te toca decidir, decidí. ujú, Porque algunas veces si no decidís también incurrís en responsabilidad. O sea, el delito es acción u ujú, omisión. ujú, Entonces al final sos un representante del Estado. ujú, Y algunas veces no, no se imaginan o no conciben la idea de la magnitud del cargo que se le ha delegado. ujú. Wow, no me lo hubiese imaginado quién fue. Tal vez no concibiera la magnitud de su cargo. Claro. Ya, interesante. ¿Cuál es, contame personalmente algún momento que vos te has sentido triste, si ha existido, de ser parte del sistema de administración de justicia hondureña? ¿O para qué me metí a esto? ¿O siempre pues, te has sentido bien en relación a tu cargo? Mira, son altos y bajos. Ujú, Eh,
La verdad es que he aprendido a impartir la justicia, pero fíjate que me hace sentir viva. Ujú. Me hace sentir viva el hecho de que una persona, por ejemplo, nosotros nos encargamos de cumplir la finalidad de la pena, ¿va? Claro. Constitucionalmente es la rehabilitación, reinserción. Imagínate, luchar contra un sistema que no cree en una persona que cometió algo ilegal, Ujú, eh, es bien difícil ujú. aplicar la justicia. Pero con una persona yo me siento satisfecha. Algunas veces he querido tirar la toalla y digo, no, por esa persona. Entonces yo digo, no estamos tan mal, Ujú. no lo estoy haciendo tan mal. Sí, ¿has visto muchos casos de Sí, reinserción? claro, Sí, claro, te llena eso. claro que me llena. Sí. Entonces, por eso te digo, me hace sentir viva. He aprendido Ujú, a cómo la justicia me haga sentir viva. ujú. Te hago una pregunta, si gustas me la respondes. Los jueces, los fallos, las resoluciones, no sé el término correcto, son parte de todo el sistema. Que vos me mencionaste que como finalidad constitucional es la reinserción social Ujú. de una persona que cometió un acto fuera de la ley, ¿cierto? Pero ¿crees que el sistema como un todo, no solamente estoy hablando de jueces, estoy hablando de Ministerio Público, centros penales, todo, el sistema es todo, ¿crees que esté adecuadamente diseñado para cumplir esa finalidad constitucional de la reinserción social de aquellas personas que han cometido actos ilegales? Que estén comprometidos. ¿Sí? ¿No? Ay, de franca te contesto, ¿no? ¿No? No. Son unos pocos. Y esos pocos, muchos se desaniman en el caminar. Al ver que hay otros que no están comprometidos. Sí. Por ejemplo, el tema de las autoridades penales. ¿Qué te parecen? ¿Penales o penitenciarios? Penitenciarias, perdón. Es que fíjate que creo que la política penitenciaria está siendo utilizada, número uno, pero te digo, o sea, las políticas de Estado solo buscan la seguridad. Ujú, Por ejemplo, andate el artículo 87 de la Constitución. Dice, las cárceles, dice, fueron creadas, dice, con la finalidad de proteger a la sociedad en relación a su seguridad, algo así dice. Y la última colita dice, va. ujú, Se buscará a través de la pena la rehabilitación y reinserción del penado, dice. ujú, Entonces, las políticas de Estado solamente buscan esa protección social, ujú, que también la sociedad lo exige, ujú, ¿verdad? Claro que sí. Retirar a esa persona que cometió un delito, meterlo en un centro, ¿verdad? Penal, es para que reflexione y cambie su conducta. ujú, Eso te dije la norma vos. Y te dice que el Estado debe de proporcionarle, ujú, ¿verdad? Pero venís vos y haces de esa política de Estado, agarras una parte del artículo y creas instituciones, ¿verdad? Tenemos la tasa de seguridad. Pero alguna vez yo me pregunto, ajá, pero y se ha creado Dipanco de aquí y de allá. O sea, muchas instituciones. Y fíjate qué cosa, que yo tengo un gran amigo mío que es policía. Y, y él lucha mucho. ujú. Me dice qué difícil es trabajar en protección a seguridad, me dice, y ver cómo los demás, o sea, solo buscan su beneficio. De, esa yo lucho, dice, para no caer en eso. Wow, Es una lucha fuerte. para uno. Es porque, vaya, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho platicar con las personas, ay, ¿cómo te sentís cuando estás en la cárcel? Y porque tenemos, esa es nuestra función también.
Y, y me dije, mira, abogada, que ella llegó, me dice tal la agencia y se metió a mi casa. Y es cierto, yo cometí esto. Pero también me llevaron los teléfonos, me llevaron las pantallas de televisión, dije, los No, equipos hombre, de sonido. no te creo. Entonces, o sea, ¿qué pasa aquí, digo yo? ¿Por qué normalizamos esas cosas? Esa es la lucha que él me dice. Y en un ambiente de poco compromiso de muchos actores eh, de este sistema, eh, te han amenazado, te han relegado a vos personalmente por quizás, porque me decís que es una lucha constante, te han relegado, te han querido amenazar por no plegarte a, digamos, a lo más fácil, ¿verdad? Sino por mantener independencia, por aplicar tus criterios. Pues no mis criterios, Perdón, tus... la ley la va. ley, correcto. Pues amenaza directa, no. 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 Es que, ¿qué te podré decir? Amenaza directa, que mira, que no, no, ¿verdad? Pero sí he tenido persecución, pues. O sea, eh, y qué cosas, pero yo te digo, o sea, la falta de identidad de las personas. Eh, hasta llegó o sea, te voy a confesar algo que, o sea, a pocas personas le he dicho. O sea, incluso hasta me mandó a llamar a casa presidencial, que pensaba que yo quería tal vez el puesto de directora de centros penales. Me lo ofreció. Me Wow. dijo, te estoy pagando 350,000 lempiras. Y yo le dije, no. Y su reacción fue, entonces, ¿qué es lo que querés? Está hablando el presidente Hernández. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque mi paz no tiene precio. Porque conozco todo lo que está ahí. Porque yo puedo luchar. Por eso dice, yo les digo, hay que tener los pies sobre la tierra y los ojos en el cielo. ¿Qué te dijo cuando le mencionaste todo eso? Eh, no, callado. ¿Logró comprender él? Porque lo que me Pues la mencionas, verdad que no sé, no, ni me ni te interesa. interesa. La verdad que no me interesa. Ya te lo digo, no me interesa. Pero sí, eh, sugerí muchas cosas en las políticas de Estado. Y ya que me comentas de ese periodo, en este periodo de gobierno, ¿también han habido influencias externas del Ejecutivo hacia tu persona? No, 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 ¿No? no, 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 no. No, te mentiría si te digo que no. No. ¿Qué cosas, no? Cosas que uno no... La gente habla, dice, pero conocerlas de primera mano, te sorprendes. Es que es Sí. una lucha contra la corriente, una lucha contra la corriente. Si alguien que tiene cierto capital político, bastante, digamos, estamos hablando de las altas esferas políticas, ¿es posible que lleguen a una cárcel hondureña? Claro, Sí, ¿cuántos han pasado por ahí? pero ha costado mucho, porque por ejemplo los que huyeron hacia Nicaragua, Ujú. aquí estuvieron campantes, no sé si existe si es por un tema de, ¿verdad? Que cuando estás ejerciendo el poder no se te puede tocar, em, pero hemos visto bastante impunidad de la clase política. Mira, ahí sí, o sea, se habla mucho de la impunidad, se habla mucho de, pero por ejemplo, uno como juez no puede decir, ah, sí, mira, por ejemplo, no nos vayamos tan largo, vaya el caso de Kevin Solórzano. Ujú, Uno lo miraba y que escuchaba, ¿verdad? Que ujú, aquí, que allá. Pero solo el juez que conoce el caso concreto ujú, sabe la verdad. ujú, No lo que aquí se ha armado como un juicio ujú. Externo. externo, Ujú, paralelo, ujú. por el que dirán y no, no.
¿entendés? Eh, Hay mucha gente que sale absuelta, pero porque realmente no hay una investigación. Ujú. Se han detectado muchos testigos eh, Falsos. sí, que ya son mecánicos, pues. Ujú. Y hay jueces que lo detectan y Se descarga. lo descarta y se viene bajo la acusación, pues. O sea, por eso te digo, hay muchas falencias estructurales, pero solo las partes y el juez los pueden ver. Es bien difícil venir y decir, una impunidad, esto. O sea, Ujú. existe una ley, ¿verdad? Y lo que me estás diciendo es que verlo desde afuera sin conocer esos detalles no es lo mismo que, o sea, es más profundo de lo que uno se puede imaginar de Sí, afuera. no, Hay claro. muchos detalles, ¿verdad? Que Sí, lo ven los jueces, me dijiste. sí, los jueces. Los jueces. O sea, uno va, está leyendo, leyendo, leyendo. Pero esto no es así. Ujú, Porque me probó esto. ujú. ¿Cómo lleva un juez un caso de narcotráfico, Marisa? ¿A qué es? ¿Piensan diferente? ¿Sienten temor? ¿O es lo mismo? No, lo mismo. Lo mismo. Sí, lo mismo. ¿Hay amenazas en ese tipo de casos? Que yo sepa, no. Que yo sepa, ¿verdad? Ujú, O sea, eh, hay tres etapas en el proceso penal. Está la etapa, ¿verdad?, preparatoria, donde el juez decide una prisión preventiva o se somete a un procedimiento abreviado, que es el juez de ujú, letras penal, o ujú, va a juicio oral y público, ¿verdad?, que son tres ujú, jueces, su decisión la toman de manera colegiada eh, y deciden un fallo, ujú, ¿verdad? De ahí viene la etapa de ejecución, que ujú. es en la que yo estoy. Entonces, ahí sí, yo no te puedo decir si realmente, porque Y solo es diferente etapa la que vos ajá, llevas, son sí. diferentes etapas, Ya. ¿verdad? Ujú, Eh, Ahora, que sí han existido malos jueces, claro que sí, ujú. han existido. Y creo que cada juez, ¿verdad?, ha, ha respondido por sus actos. Y Yo su- aquellos que ¿No han respondido? no han respondido, ¿verdad? Yo sí creo que hay una justicia divina Ujú. y que aquí nadie se va sin pagar la factura. Entonces, por eso soy bien cautelosa en todas mis decisiones. Excelente. Ay, entonces, ¿puede tener esperanza el pueblo hondureño Sí, en que hay justicia tanto para el descalzo como el que anda en prados blindados? Marisa Burgos, sí, como juez, te puede decir que sí. Ok. ¿Qué, cómo visualizas la administración de justicia, qué sé yo, un periodo de 3, 5 años? ¿Crees que exista una evolución? Evolución en la aplicación, Evolución a nivel estructural. como Por ejemplo, todos esos problemas que me dijiste que son estructurales, ¿crees ujú, que se puedan mejorar algún día? Eh, para, hablemos del caso concreto de los privados de libertad. ujú. ¿Crees que ellos realmente el sistema pueda mejorar para eh, facilitar la reinserción social? Creo que ocupamos para poder cambiar, número uno, buenos políticos, Ujú, eh, que no se aparten ujú, del verdadero sentido de la ley. ¿Por qué digo políticos? Porque ¿quién aprueba el presupuesto? ¿De dónde viene el presupuesto? Del Poder Ejecutivo. Nosotros solamente aplicamos justicia, pero si hablamos de los centros penales, dependen del Poder Ejecutivo. ujú, Entonces, es un órgano desconcentrado. Depende de la Secretaría de Gobernación y Justicia, se somete a la Ley de Administración Pública, ujú, es una institución autónoma, tiene su propio presupuesto. ujú, Entonces, creo que si de manera coordinada, número uno, se ponen personas que conozcan la materia,
se dejen asesorar, ¿verdad? Creo que sí podría mejorar. mejorar, Se pero que no necesita lo voluntad. usen con fines políticos. He mencionado eso como 2 o 3 veces. Sí, ¿Cómo fíjate que he sentido que los privados de libertad se están siendo usados con esa finalidad. me puedes dar un ejemplo concreto para yo entender cómo son usados a nivel político los privados de libertad? Por ejemplo, no te vayas tan largo. Ujú, O sea, el Centro Penal de San Pedro Sula era una lucha ujú, del cierre. ujú, Se pedían mejores instalaciones, o sea, era un hacinamiento, era algo inhumano. Aparte que estaba dentro de una gran ciudad industrial. ujú. ¿Va? Realmente los privados de libertad no se iban porque estaban mejor ahí que afuera. Pero vendieron a la sociedad un cierre político, Ujú, ¿verdad? ujú, Y vamos a cerrar y vamos a crear una cárcel de máxima seguridad, denominada El Pozo. ujú. ¿No? Pero eso ya estaba en una sentencia de una corte internacional, que es la Pacheco-Teruel, condenando el Estado de Honduras. No, hombre. ¿Eh? Sí, no Pero es sabía. lo que la sociedad no sabe. No sabía. Te ordena el cierre del Centro Penal de San Pedro, de Trujillo, que lo acaban de cerrar ahorita, de La Esperanza, Ujú, porque son centros que no tienen una infraestructura adecuada de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Entendés? Este es un claro ejemplo de cómo se utiliza ujú, este tema. ujú. Pero yo te lo estoy diciendo, buscar la sentencia Pacheco Teruela y dice, Y en, proceda hacia el cierre de la creación de nuevos centros penales. y en este gobierno, ¿me puedes dar un ejemplo? En este gobierno, algún que me dijiste que se usa, que, o sea, no me mencionaste únicamente dentro del periodo Ajá. de Juan Orlando Hernández, pero en este gobierno, ¿qué ejemplo me podrías dar? Que han utilizado políticamente a los privados de libertad. Mira, por ejemplo, he visto las últimas entrevistas, ¿verdad? O sea, me sorprendió más bien ver a un medio de comunicación en un centro penal. Ujú, Entró y que como que parecía El Salvador aquello, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, ¿qué ha pedido la sociedad? Queremos un Bukele, dicen, ¿va? Así es. Un hondureño, ¿qué dice? Queremos un Queremos Bukele. un Bukele, queremos mano dura. Ajá. Entonces uno dice, puchica, ¿y por qué vienen a hacer esto? Un año electivo. Ujú, Entonces, ahí es donde uno empieza a ver las cosas desde otra perspectiva. ujú. Han estado 3 3 años, años. prácticamente, ¿Y para por qué hacerlo. ahorita? Lo que mencionas. Puede El ser que año digan, electoral. ¿verdad? De que tal vez ahorita se aprobó una mayor cantidad de presupuesto para esta institución. Ujú. Pero ¿por qué hacerlo de esa manera tan mediática? Sí, te entiendo. Marisa, y hay los famosos casos que se engavetan en los juzgados, ¿verdad? Que es algo, otra cosa que la gente menciona. No, eso lo van a engavetar porque no conviene sacarlo. ¿Existe eso? Fíjate que no, No, antes sí existía. antes sí existía. Sí. Ahora no, fíjate que eso sí lo, lo he, lo he visto, o sea, nosotros atendemos en base a términos, o Ujú, sea, la ley dice, tenés tanto tiempo para emitir esto, ujú, tenés esto, y hay una gran libertad, fíjate, en ese sentido, que las partes denuncian. ujú. Siento que esas cosas ya no se dan. Ya no se da. Ah, qué No, bueno. no, Qué bueno fíjate que no. saberlo. O sea, vos miras un juicio, o sea, te dice la prisión preventiva no puede exceder de 2 años, puede ser ampliada a 6 meses. O sea, el tribunal emite su fallo dentro de ese periodo. Ujú, O sea, esos fallos que ya 4 o 5 años ya no existen. ujú. Ok. Tengo algunas otras preguntas, Ahora, Maris. te estoy hablando de nosotros abajo. Claro, Ahora, claro, allá arriba claro. ya es Vos otro. hablas por lo que vos conoces. Sí. Me parece bien. Ok. ¿Existe la presunción de inocencia en Honduras? Hace poco tuvimos, vos lo sabes, a personas que fueron privadas de su libertad
Y en ambos casos mencionaron muchas personas que son inocentes están dentro de los centros penitenciarios de Honduras. Entonces, de ahí surge mi pregunta. ¿Existe la presunción de inocencia en Honduras? Creo que ha sido, vi- ha sido violentada por años Ujú. y se sigue violentando y se ha estandarizado esa violación, fíjate. Wow. Wow. Qué tremendo eso que me estás diciendo. Sí, se ha Sí. estandarizado. Porque no te vayas tan largo, o sea, en el sentido de que, eh, vaya, desde que es capturado es expuesto. Ujú. Ya queda su presunción de inocencia desde ese momento. Se quebranta, ¿verdad? Ujú. Posteriormente, ponerle que eh, el juez decida la imposición de la medida privativa de libertad, porque hay una reforma, Ujú. pero no se va a los tratados, Ujú. ingresa al centro penal. Ingresa, ponerle que tal vez por un asesinato. ¿Qué te dice la norma penitenciaria? Que tiene que estar separados los procesados con los condenados. La misma norma te dice de que debe de crearse para los condenados un plan de atención y para los procesados un plan, no recuerdo el nombre, pero es mínimo, o Ujú. sea, que no se le debe vulnerar sus derechos fundamentales, que debe de estar separado, que debe de atendérsele, ¿verdad? De una manera que esta persona no se sienta ya condenada. Y eso no está ocurriendo, ¿no? No, jamás. No hay separación de privados de libertad entre Es que, ojo, la ley anhela la clasificación. clasificaciones que le llaman, ¿no? Ujú. Ahora, separación, sí, que yo venga y que, bueno, vos sos hombre, vas para allá y vos sos mujer, eso es separación. Ujú. Pero vos no lo miras a la persona. O sea, vos tenés que darle una atención a esa persona para que cambie su mentalidad dentro. Ujú. Y hay mucho dinero Te, invertido ahí. te pregunto, y no sé cuál es el término correcto, si clasificación o separación, por ejemplo, un miembro de una mara con una persona que cometió un delito pero que no tiene nada que ver. Porque he escuchado que se dan casos de que entra una persona que cometió un delito y al estar sin una separación con personas de pandillas, sale, en vez de ser reeducado y reinsertarse, sale con nuevas mañas. Sí, ¿Se da? claro que no. Por eso yo siempre he dicho de que, que se ha incrementado el índice de delincuencia y las estructuras se fortalecen más dentro de las cárceles, Imagínate. porque no se trabaja en la prevención. Ujú. Por ejemplo, o sea, es la voluntad número uno de querer aplicar la ley y número dos, que realmente entienda Ujú. la ley. O sea, vos venís y vos ingresás, ponele que por un asesinato. Ujú. A vos te dice que adentro hay abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, eso le llaman consejos técnicos. Te tiene que pasar por todo ese filtro antes de llegar al lugar donde él va a permanecer, Ujú. ¿verdad? Entonces vos vas a conocer todo su entorno Ujú. social. Ujú. Eso es lo que te dice la ley, Ujú. ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa persona que trabaja adentro? Que se multiplica y lo estandarizan todo. ¿Usted pertenece a alguna estructura? No, o sí. Vale. ¿A cuál? Tal. No, ok. Y usted ya te empiezan a llenar, se le dice tu ficha de ingreso, la Ujú. mentada cartilla, Ujú. donde también le leen sus derechos. Y me he encontrado cuando hay hacinamiento, ¿verdad?
Ujú. que le dicen, pero mira, no hay cupo, no tengo dónde ponerte, entonces tenés que irte al módulo de tal, determinada estructura. Aquella persona llega y es una forma de sobrevivir, algunas veces se termina acoplando a esa estructura. Sí. Complicado. Y ya cuando sale con otra mentalidad, porque las personas que se encargan de ejercer su función no lo hacen. Ujú. Y hay una responsabilidad del Estado. Claro, Salen, como dicen, salen con la maestría. Entra con la licenciatura o el bachillerato, pero salen con la maestría. sí, Que seguramente no es todos los casos, no, no todos los casos, ¿verdad? pero, pero sí ocurre. Pero sí ocurre, es la realidad. Te hago una última pregunta. El, ¿Ha habido algún fallo judicial en los últimos años que te ha parecido vergonzoso? Que vos conozcas de primera mano o que hayas visto. Fíjate que esa pregunta sí han habido, pero ojo, no la voy a contestar. ¿Sabes por qué? Porque yo soy muy defensora Ujú, de esa independencia judicial. ujú, Eh, yo siempre he luchado que las resoluciones no sean discutidas, ujú, sino recurridas, como dice la ley. O sea, que si no está conforme, recúrrala. ujú. ¿Me entendés? Que eso es ir a Recurso de apelación, de apelación, casación, casación. pero someter a discusión en una mesa una decisión judicial, no soy No, partidaria de eso. ok, ok, ok. Porque la mayoría de, cuando se recurre, la mayoría de fallos se mantienen. Me pareció ver una estadística que cuando hay eh, se recurre a casación o apelación, la mayoría de fallas se mantienen. ¿Todo el mundo puede apelar? ¿Puede No, 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 recurrir? no, no, no. No, No, hay la ciertas norma condiciones. te dice a Te vos dice. qué casos puedes recurrir y qué casos no. Interesante. Marisa, te agradezco el tiempo, ¿verdad? Realmente que es una plática para mí muy enriquecedora. Eh, pues respeto mucho tu labor, respeto mucho lo que estás haciendo y sobre todo respeto que le des el lugar que le corresponde, tanto a tu posición, a tu investidura y a a cómo lo tomas, ¿verdad? Que es algo divino, de Claro. creación divino, la impartición de justicia. Así que te animo a seguir adelante, a mantenerte y bueno, te pediría que nos dieras un mensaje final, una reflexión final a quien vos querrás. Puede ser a nuestras autoridades, puede ser a la población, ¿verdad? Que yo sé que desde tu punto de vista o desde tu óptica como jueza, pues has aprendido mucho y es algo que nos puedes aportar valor comunicándonos. Bueno, realmente sería la sociedad de que, número uno, aquel que cree en Dios, que ore mucho por nosotros, por los jueces, que oren porque nos dé esa sabiduría de poder impartir la justicia de manera correcta, ¿verdad? Que nos dé la fuerza también para seguir adelante, porque no es fácil la impartición de justicia. Es bien difícil ser justo. Eh, y que si el mismo sistema ha caído en cosas incorrectas, ¿verdad? Puede ser que tal vez algún juez, magistrado, no sé, que analicemos nuestra conducta, que enmendemos, porque somos representantes del Estado y tenemos sobre nuestros hombros una gran carga, aparte de la personal, ¿va? Claro. Entonces, no nos, no nos deshumanicemos y no perdamos el sentido, el espíritu de la ley. Totalmente. Marisa, te agradezco. Qué gusto.
y ojalá que hagamos un nuevo episodio, ¿verdad? Para conocer un poquito más de mano ya la realidad de los privados de libertad. Ojalá que lo podamos hacer. Bueno, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Y a ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio de Cluster Podcast. Por favor, déjennos sus comentarios, suscríbanse y no olviden que pueden apoyar este canal haciéndose miembro del mismo. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.